Éxodo capítulo 7, voy a leer versículo 1 al 7. Ya lo tenemos ubicado. ¿Ven? Dice así la escritura: Yahweh dijo a Moshe: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Constituido es, vas a ir en mi representación. Amén. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moshe y Aarón como Yahweh les mandó, así lo hicieron. Era Moshe de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Amén. Cuando declaramos que el Eterno bendice su palabra. Amén. Tomes asiento, por favor. Para recibir esta enseñanza, y en sí todas, la exégesis y hermenéutica son materias que se dan en seminario y significan en parte la interpretación de la escritura y poder nosotros tomar una aplicación para nosotros. Pero tenemos que ver el tiempo en que se escribe, a quién se escribe, para qué se escribe, por qué se escribe. Aun cuando era la cultura hebrea tuvo cambios en las diferentes etapas, como la nuestra, la mexicana. Yo me acuerdo cuando era niño, a la edad que tengo ahora, se reunían las familias casi todos los domingos, la comida familiar de los domingos, sin ser cumpleaños de nadie, ni Navidad, ni nada de eso. Y no fallaba, ¿no? Ahora esa tradición ya casi se está perdiendo mucho, y ya se perdió. Y en una etapa de la cultura mexicana, ahora es otra. No había abortos, no había lo que hay ahora. Y todo eso da una idiosincrasia, manera de ser, de vivir del ciudadano. Todo afecta. Los de la Revolución Mexicana vivieron otra etapa bien diferente a la de mi niñez. Y ahora es otra etapa. 5 o 8 años, ya con tanta ciencia, los jóvenes están tal pareciera en otro tipo de cultura. Así la escritura tenemos que tratar de. Cuando habla de plagas de parte de Yahweh el Señor para con Egipto, para que dejara salir al pueblo, unas plagas las mandó Aarón, otras Moisés, Moshe, y otras el Eterno. Obvio que él hace todo, ¿verdad? Para empezar, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Cómo estaba la mente de Faraón? En ese tiempo los faraones eran considerados dioses, igual que los Césares o el César romano, emperador, era considerado Dios, semidios.
tomaban esa posición y la creían. Debemos de tratar de entender a Faraón, porque es un hombre tan terco, tan necio, tan cerrado, que uno dice, ¿cómo es posible que a pesar de estas plagas tan feas, por decir feas, tan difíciles, y viendo un poder tan grandioso, tan maravilloso, superior a sus brujos o magos, porque cada plaga que enviaba el Eterno, ellos trataban de contrarrestarla y nunca pudieron? Y sin embargo tuvieron que llegar 9 plagas y no, la 10ª ya fue determinante, fue tremenda esa plaga, y es como él pudo entonces ceder. Si no hubiese mandado la muerte de los primeros nacidos de cada casa, niños y animalitos, tal vez seguiría la 10ª diferente, siendo esta que así hubiese sido. Tal vez una onceava y una 12ª, y yo no sé, ¿verdad?, hasta cuándo hubiera cedido. Por ahí llegó una caricatura que decía: si no lloro, no estoy llorando porque sea débil, estoy llorando porque ya me cansé de ser fuerte. Que pega, algo así. Faraón, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a llorar, Faraón? La plaga trasladada a nuestro tiempo es eso que no se quita, que viene a causar desastres. Una plaga de cucarachas. Ahora hay muchos métodos y, bueno, fórmulas más bien, para que los insectos no estén ahí causando problema. El mejor método para las cucarachas pues es la limpieza, ¿verdad? Pero pues se pasa el del vecino o la vecina, y con 3 que tenga y no las vea, en un ratito son 20, porque también sueltan muchas crías. Plaga de moscas. Si su casa está limpia y los vecinos no tienen plagas de moscas, cucarachas, y usted sí, es que hay un espíritu de impureza. Son insectos que están bajo maldición, como la rata o el ratón que pueda estar, que se metió accidentalmente y no se va. Hay que sacarlo, obvio. Pero si seguido hay ratones y seguido hay ratas, entonces hay un demonio y espíritu de impureza. Y si no se ven mucho tiempo y luego ya son 3, 4, 5, ya se hizo una plaga. Algo pasa, siempre se descompone la tubería de la casa, y no es una casa muy vieja. Algo sucede por ahí y usted no logra entenderlo. Son plagas espirituales que hay en los hogares y que hay que buscar esa raíz, no confundir con una práctica de pecado y como una plaga. En sí esto es una maldición, el que practica el pecado. Pero tratando de trasladarlo a nuestro tiempo, los árboles luego tienen plagas de insectos, plantas, árboles frutales y sembradíos, y por ahí hay un insecticida especial, ¿no?, para quitar la plaga a los vegetales, a las frutas, árboles, y puedan vivir y puedan estar fructíferos. Amén. La mala suerte hay quien le dice: hijo, es que es como una plaga, no se me quita. Coloquialmente, el vecino que le cae mal, el familiar que le debe y no le paga y todavía le ofende, y X personas que cuesta trabajo, dices que es como una plaga, y viene y descarado y con todo
como es y está y lo tengo que soportar y lo ve como una plaga, ¿no? En una expresión. Por eso no se compara. El pueblo de Israel tenía que salir. Estaba dentro del plan del Eterno que deberían llegar a la tierra prometida. Tierra de promesas. Repita conmigo, la tierra prometida es una tierra de promesas. Por una parte es tierra prometida porque le daría su nuevo hábitat al pueblo de Israel. Ya por fin van a establecerse en una tierra. Desde Bereshit, Génesis, la promesa dada a Abraham. Y ahora tenía que cumplir este Moisés, que sabemos que él no la pisó, hablando físicamente, ¿no? Entonces, una tierra prometida, tierra, pero también significa y representa tierra de bendiciones. Todo lo que es del Eterno es tierra de bendiciones. Su casa es tierra de bendiciones. El departamento, aunque esté rentando o casa, es tierra de bendiciones. ¿Cuándo dicen amén? Porque nosotros nos tenemos que encargar de aprovechar esas promesas de bendición. Donde fluye leche, miel. Cuando habla de los alimentos que había en esa tierra, cuando Moisés manda a los espías y dice: hay trigo, olivo para el aceite, vides, la uva, higo, miel, y está hablando, ¿verdad?, de unos alimentos ahí bien específicos y especiales. Ya ve que dice: no, es que había gigantes. Más adelante está la narración, y es una tierra fructífera, una tierra prometida por el Eterno. Es una tierra llena de promesas de bendiciones, es una tierra fructífera, es una tierra fértil. Aleluya. Pero hay que cruzar el mar. El pueblo ya traía mucho de Egipto. Cuando cruzan el mar, dice la palabra en Corintios, que fueron bautizados en el agua y en el Espíritu. Significa que cuando pisan la nueva tierra, están limpios. Cuando dicen amén. Y le has dicho al pueblo: las plagas que tocaron a Egipto no te tocarán a ti. Porque esas plagas, como vamos a ver, provocaban enfermedad, muchos tumores, problemas fuertes. El pueblo sale inmune a la enfermedad, sale próspero porque el Eterno les permitió llevarse el oro de los egipcios. Sale libre. Aleluya. Y libre de todo lo que dijimos, la enseñanza de las copas de opresión y todo eso, ¿no? Pero poco le duró el gusto, porque con el becerro de oro la mayoría cayó, menos la tribu de Leví. Y cuando lo aplicamos a nuestra vida es una vida llena de plagas. 10 plagas, como dice aquí, 15, 5, 3, por darle una aplicación. Pero cruzamos el mar, bautizados en el agua, en el Espíritu, porque aceptamos al libertador, no llamado Moisés, sino Yeshua HaMashiach. Amén. Y esto hace que entonces entremos a una nueva tierra, a una nueva vida llena de bendiciones, fructífera, fértil, y que hay que aprovechar y no volver a caer en ninguna influencia como ellos, idolátrica, y que en nuestro caso semejante a alguna de las plagas que ellos tenían. Amén. Por eso es impactante cuando nosotros leemos los acontecimientos y le dice aquí: vas a ir con Faraón, con tu hermano Aarón.
Yo voy a endurecer el corazón de Faraón, es una expresión, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. La palabra dice que hay que tener cuidado cuando el corazón se cauteriza, cuando se endurece. Cauteriza, pues es como una fierro que lo ponen en una herida y le hace costra, ¿no? O como una figura, ¿cómo le llaman esos? En los brazos, hombros, tatuaje, como un sello, es algo, no recuerdo bien la definición, pero el corazón se cauteriza. Y es tanta la necedad y dureza de la persona como la de Faraón. Entonces la expresión es: estás endureciendo tu corazón para conmigo, no vas a escucharme ni me vas a entender. Yo no te lo voy a ablandar, porque en tu libre albedrío la persona está decidiendo hacerlo, y yo dejo ese corazón duro. Solamente se va a ablandar en base a las pruebas de misericordia, de perdón, de amor. Y Faraón tenía un corazón endurecido, y dice el Señor: se lo va a dejar así. Cada plaga, la mayoría tiene una advertencia. Josué Aarón y Moisés le decían al Faraón: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. En otros textos dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Promesas, porque mi pueblo tiene que ser feliz, que haga fiesta, gozoso, libre, y tiene que ser un pueblo útil, un pueblo que sirve a su Elohim, a su Dios. Y para eso quiero que el pueblo sea libre. Amén. Cuando dice me sirva, habla del yugo ese que acabamos de predicar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice el Señor Yahshua: pónganse mi yugo. Acá estás cargado, estás cansado. Aquí se es esclavo. El yugo del Señor también es un yugo de esclavitud, pero de bondad, de amor, de gracia, de perdón. Así que no quiere estar en ese yugo, ¿verdad? Pero nosotros no aprovechamos. La nueva tierra es un yugo diferente. La nueva tierra es una libertad a la que se tenía allá. Por eso se cruzó el mar. Amén. Entonces dice: ve. El propósito básico o fundamental de las plagas era enseñar y demostrarle a Egipto y demostrarle al Faraón que todo ocurre por la voluntad del Eterno, y que cuando Él dice una cosa es, y se tiene que obedecer. Entonces no obedezco, dice Faraón: ¿quién es ese Dios? Entonces ahí te va una plaga. Cuando no obedecemos puede llegar una prueba, llámele plaga, o comparar con la misma palabra plaga, prueba. Y a veces que no entendemos y la prueba se va haciendo peor, y no obedecemos y no oramos como debe ser, o no cambiamos lo que debemos transformar, o no mejoramos, o no buscamos cuál es el propósito de esa prueba o plaga, por llamarla así. Entonces no estamos buscando la voluntad divina aún en pruebas. Y el propósito de las plagas, repite, porque yo digo esto, dice el Eterno, así es. La existencia del Creador como Creador, que conozcan que yo soy el Creador del universo, que entiendan que yo soy el que dirige el mundo, lo supervisa,
y que tengo que ver mucho con mi pueblo Israel, porque fue el escogido y fue el que aceptó ser pueblo. Que sepan que nada puede existir fuera de Él. Él tiene toda la preeminencia, tiene en todo el número uno o aún antes del uno. Amén. Él es el poseedor de todo. Faraón dijo: no conozco al Eterno, no conozco a Yahweh, a ser ayer, yo soy el que soy. Como él se sintió un Dios y se consideraba Dios, dice: yo mismo soy un Dios. Y luego se creía el Dios más poderoso. Dos, negaba el principio de que el Eterno fuera el que dirige el universo. No solamente negaba la existencia, sino el que Él fuera el que tenía todo el poder para dirigir al mundo, ¿no? al universo. Y un tercer punto de este faraón, en su negatividad, dureza, es que él sentía que tenía el poder porque tenía dioses sobre la naturaleza, sobre el río, sobre el ganado, y consideraba que él era invencible, que no pueden existir dos poderes, sino solamente uno, y obvio el de él. Entonces el Señor toca a Egipto, la tierra. Egipto no había sido tocado de esa manera. Tiene un ejército fuerte, tremendo, ¿verdad? Era famoso. Y la primera plaga en Éxodo 7, del 14 al 25, se manifiesta también en una guerra espiritual. Y va en contra del dios Canum, porque era el dios que estaba ahí en el río Nilo. También se habla de otro llamado Hapi. Canum y Canumu y Hapi. Canum, Canumu y Hapi, guardianes de las fuentes del río Nilo. Dios alfarero y Dios creador, es lo que representan. Entonces el Señor envía la plaga de sangre. El agua del río se convierte en sangre. Dice que Aarón golpea con la vara el río, las aguas del río, y entonces se empieza a convertir en sangre. Era una de las divinidades más grandes que adoraban estos dioses del río Nilo. Y viene una situación, empiezan a tener unas consecuencias tremendas. Cuando golpea el agua, está golpeando a los dioses del agua con la vara poderosa que le había sido dada a Moisés. Y al golpe al agua por modo de la vara, y se suelta el poder. Una frase se escucha y dice: este río es mío, yo lo he creado. Manifiesta su poder el Eterno. Entonces es un Egipto que se convierte todas sus aguas en sangre. Por más de 2000 años el río había fluido sin ningún problema con sus aguas normales. Llegaban las lluvias, el agua, bueno, pues sabemos que la usarían para sembrar, bañarse, alimentar a los animales. Entonces ellos ya empezaban a sentirse mal. Hermano, las plagas no duró un día, duraron de una semana hasta 3 semanas.
Como que descansaban una semana y les llegaba la otra. Como la Escritura no dice cada qué tiempo duraba una plaga o la otra. Ya cuando vemos el contexto hebreo y que dice que duraba hasta 3 semanas en ocasiones, dice, ya no podían comer pescados porque se estaban muriendo todos los peces y todos los animales de los ríos. Tenían que comer especies silvestres. Se empezaron a comer a sus animales domésticos porque querían carne. Ya no se bañaban, dice aquí, malolían. Pero la plaga va más allá de lo imaginable. Eso dice que en sus casas los techos goteaban gotas de sangre. Igualmente en las paredes aparecía sangre que empezaba a aparecer. Y cuando querían comer una fruta y la partían, la mordían, sangraba y salía sangre. Querían hornear y abrían el horno o algo y estaba la madera, el horno por dentro lleno de sangre. Ya era algo repugnante el olor también. Pero Faraón dijo, no me voy. Sangre significa vida. A mí se me predicó desde niño, entre que mi padre nos llevaba a los judíos y mi madre siempre hablando del Señor Yahshua. Una vez pusieron una pistola aquí en el pecho, ya como el Chicharito de ahí, de un grupo de varones llamados coyotes en ese tiempo, creo que hoy todavía se usa ese término, y vendían cortes para tela, cortes para trajes de contrabando. En ese tiempo ingleses había mucho contrabando, relojes, todo eso. Y cuando jugaban baraja, yo era el niño que iba por las botellas, el refresco, y tomaban sus pistolas y las metían en la caja fuerte, porque, como dicen vulgarmente, se calentaba el ánimo, ¿no? Y yo iba por la botana y el Chicharito ahí. Se empezaron a hacer de palabras, hiciste trampa. Y uno de ellos no entregó la pistola, no se la vieron, no sé, y saca la pistola. Y dice, o reconoces o te mato. Y agarra el otro, y yo era un niño flaquito, pues ahí no pesaba como ahora estoy pesadito, hermano. Y me carga y me pone como escudo. Dice, deja al niño. Dice, no, porque si no, a él también lo mato. Y acerca la pistola, una mesa chica, me acuerdo que a él le decían el Tintán, un altote, el fornido y el bigote, y se parecía a Tintán. Tintán es un artista de esos tiempos. Y me pone la pistola aquí. Finalmente ya se controló. Otra ocasión en la vocacional Politécnico, por ahí me peleé con alguien, le gané, yo no sabía que era el jefe de la porra. Y hasta pasaba y se me abrían, ¿no? Los estudiantes, y pasaba, se hacían a un lado. Digo, ¿y ahora? Y hasta que me dijeron, ahora cuídate porque aquel usa pistola. Le diste al mero jefe de la porra. Le digo, ah, caray. Y un día estoy pagando en la ventanilla un examen y viene por detrás y me pone un tubo en la espalda y me dice, ya te agarré y te voy a matar. Pero me empujó hacia el mostradorcito ahí. Y yo muy macho le digo, pues mátame, pero mátame ya. Yo pensé que era un tubo y oigo clic, el gatillo lo mueve. Dije, es una pistola. Y le digo, pues mátame, pues ya qué. Pero no, me quería morir, tenía miedo. Ya sabe, ¿no? La historia de a los valientes no los mato. Dije, bueno, saliste mexicano. Y una tercera vez íbamos T en B, todos en bola, con los amigos, y andábamos ya ahí medio tomados.
Y en el carro que íbamos como 10 ahí todos amontonados, se le iba cerrando a otro y nos empezamos a cerrar con el otro. Y nos hicimos de palabras, yo no venía manejando, y párate, y quién sabe qué, y total que se para, pues era uno. Y como éramos como 10, pero nos bajamos, yo me bajo primero. Iba hasta calmarlo, Pero el momento que me acerco, saca la pistola y me la pone en la frente así, ¡tum! Pero rapidísimo y corta cartucho. Dime, te quiero mucho, varón. No te conozco, pero te hago ojitos. ¿Qué es lo que más te gusta? Una tortillita, unos tacos. Y con groserías. Y luego mi amigo, el más loco, ¿qué? Muy macho. Lo vas a matar, él no trae pistola, a ver, mátalo y mátame a mí. Digo, oye, tranquilo. 3 veces y no morí, porque la plaga de la sangre no era para mí en ese tiempo. Amén. Pero mi corazón siguió duro como el de Faraón. Una plaga de sangre. Con todo lo que he leído, el río se convierte en sangre. Ya no hay peces, ya no hay animales, ya no hay agua, pero la sangre se va hasta las casas, a las paredes, a los techos, se va a todo. Y es increíble que no se dio. Viene un tipo de perdón provisional. Caray, una plaga así, inmediatamente yo digo, sí, Señor, que se vayan, ¿verdad? Pero qué tremendo, y no, porque él se consideraba Dios. Y como sus brujos magos o magos brujos, él esperaba que operaran y contrarrestaran, y no pudieron. En el fondo es una guerra espiritual, y convierte el agua del río en sangre para darle al dios Canunu y Hapi, que eran los gobernadores, vigiladores del río Nilo, para de una manera demostrar que él era el todopoderoso sobre todos los dioses o 3 dioses del río Nilo. Y por otro lado, el tipo de señal y de plaga tan poderoso. Y un tercer punto, para que el pueblo sufriera. Un cuarto, que el faraón viera que él no era un Dios tan poderoso como el de los hebreos. Un quinto punto, que sus magos brujos no tenían el mismo poder que Aarón y que Moisés. Amén. Ya tienen una clave para vencer las plagas, o llamado plaga, o como le llaman plaga. Reconocer la grandeza del Eterno, como lo leímos, el propósito de las plagas, que Él era el único que tenía el control del universo, y que lo que Él decía se tenía que hacer. Entonces llega la segunda plaga, Éxodo 8, del 1 al 15, la plaga de las ranas. Entonces los hebreos iban a vestir sus ropas blancas para celebrar, porque pensaban que con la plaga de la sangre ya vamos a celebrar, vamos a festejar. Pero no. Entonces llegan a aparecer ranas por todos lados, el olor de las ranas, el excremento de las ranas. Estamos hablando que duraron hasta 3 semanas la plaga. No duraba día como pareciera la escritura. Entonces, por un lado, todo lleno de sangre seca por aquí, húmeda, y luego empiezan estos animalitos. El poco pescado que había, ellos lo comían. Y luego, día y de noche, el cantar de las ranas, repito, el excremento. Ahí está el Señor demostrando que aún en la naturaleza animal, Él tiene el poder. La naturaleza misma, como del agua, tiene el poder. Entonces los egipcios
estaban llenos de la impureza de las ranas, defecaban sobre ellos porque eran tantas, eran miles. Igual brincaban dentro de la casa, en las camas, no se las podían comer. Y habla de que las ranas en su lenguaje como que se burlaban, entendían que como que se burlaban. Y aquí también es para atacar a una diosa llamada Heket, otra Heka, o es el mismo, pero está entre Hek y Heka, que representaba la fuente de la vida y su forma era de rana. Entonces le daba miedo a los egipcios matar a las ranas porque representaba un dios. Imagínense qué tipo de plagas, porque van de acuerdo, repito, a que ellos pudieran reconocer que solamente había uno y un único todopoderoso y que no había muchos. Y la derrota de estos dioses que ellos tenían debería haber provocado que ellos dejaran esos dioses e irse con el Eterno, mas no lo hacían. Y dice el comentario que muchos ya empezaban en la segunda plaga a volverse locos, que en algunos casos empezaban a ser poseídos por ranas pequeñas, chiquitas, que en la desesperación se les metían vivas por la boca. De tal manera que tenían tantas ranas en su cuerpo, a eso hablo de tipo posesión, que de momento les salían las ranas, pero de la locura gritaban y se les volvían a meter y entraban y salían de sus entrañas. Y Faraón no se arrepintió y no dejó salir al pueblo. Por eso uno lee en la Biblia normal y dice la plaga de ranas, la plaga de insectos, la plaga de piojos. Sí, pero cuando estamos viendo los acontecimientos y cómo eran, hasta dónde estaba la dureza de Faraón, hasta dónde nosotros somos tan duros, tan necios. Como decíamos, equivale a tocar fondo en esta vida. ¿Cuántas veces ha sucedido? Y no son ni plagas, a veces son avisos, señales. Yo creo que estaríamos súper blanditos. Por eso hablo de que hay que tratar de ubicarse en esos tiempos, ¿sí?, de milagros y cosas portentosas, para poder dar una veracidad, para poder aceptarlo y tratar de tener un entendimiento. Amén. Dice que se metían dentro de sus entrañas, lo cual era una amenaza para sus vidas. Y Faraón dijo: no nos vamos. Después viene la plaga de los piojos, que es Éxodo 8, del 16 al 19. El pueblo, cuando estaba esclavo, vivía en cuartos que ellos mismos construyeron de madera, luego con tabique. Pues no les permitían tener una limpieza adecuada. Era tanto el castigo y el tiempo de trabajo que les imponían, que no les daba tiempo, y el piso era tierra, era polvo. No les permitían bañarse, no por lo de las plagas, aún antes. Entonces ellos vivían con piojos. Usted sabe lo que es terrible: chinches, piojos. Bueno, si no lo sabe, mejor. También es impureza. Y la comezón. Pero aquí no era una plaga de piojos normal de casita, y que por ahí piojos que normalmente están en la cabeza. Era por todos lados en las casas piojos. Las manchas de la sangre, una que otra rana por ahí, y luego llegan los piojos. Pero repito, no en la cabeza, en todo el cuerpo, en el piso, y brincaban y por todos lados. Dice el comentario que se hacía como una nube dentro de las casas. El Señor estaba atacando al Dios de los
piojos o mosquitos también, llamados jejenes, piojos, mosquitos, unido también a las moscas, viene siendo una plaga 3 y 4. El dios de estos insectos es Amón, otro Amón, y uno que se llamaba Amén. No digan amén. Y representan el dios de Tebes, el dios del aire, el dios del polvo, el dios de la fertilidad. De acuerdo a cada dios era la plaga para ablandar la fe, para ablandar al pueblo, para ablandar a Faraón. Esto habla de la impureza en nuestras vidas que debemos nosotros ya dejar. Los hechiceros trataron de imitar la plaga, no les dio resultado. Trataron de hacer una plaga de algún insecto más grande que se comiera los piojos, no les dio resultados. Entonces un egipcio dijo: todo esto es realizado por el dedo de Elohim, de Dios, y lo mataron porque vieron como que ya se quería cambiar a la fe del un único, verdadero y todopoderoso Elohim, Dios. Amén. Entonces había millones de ranas, así dice, millones de ranas muertas, las manchas de sangre por todos lados. Y llegan los piojos y juntamente con moscas. Durante las 3 semanas, eso duró 3 semanas, ya había muertos que apestaban, ya olían mal. Y tratar nosotros de entender esto, hermano, es muy difícil. Un panorama de esa naturaleza es dificilísimo el tratar de comprenderlo, ¿no? ¿Cómo era esto? ¿Cómo es que se movía, se desarrollaba? ¿Cómo es que no cedían? ¿Cómo es que no decían: ya, Faraón, ve cómo estamos viviendo, ya hay muertos, ya, y están los insectos y todo lo que está sucediendo? Y nuestros dioses no reaccionan, no nos defienden, y no hay manera de quitarlo. Cuando nosotros hablamos de principados, de demonios que dominan, Cuba tiene un principado de santería, igual un principado de santería lo tiene Miami, y ahora México, hay santeros por todos lados. Hay un principado de satanismo en Estados Unidos, Europa. Había un principado de droga en Colombia, creo que ya se vino para México también. Y el principado de vudú en Haití. Son como plagas. Por eso en casa debe estar ungiéndola con aceite una vez al mes mínimo. Poner la mesusa, la maderita, como dice Deuteronomio, que ve en la puerta. Poner la mano y declarar el Shema al entrar y cada vez que se sale. Declarar el Shema cada vez que se acuesta y se levanta. Cuando ande por el camino 3 veces al día aparte. Y aparte en la casa tenerla limpia física, materialmente y espiritualmente, y entre menos pleitos, entre menos X situaciones, porque si no puede venir y puede llegar cualquier tipo de plaga, de pobreza. Hay quien no tiene trabajo en años, algo hay por ahí que hay que descubrir, amén, o algo que hay que dejar. Viene la plaga de las bestias, llamada la mezcolanza. En nuestra Biblia dice del ganado. Por aquí hay distinto tipo de animalitos, ¿no? Entonces, estas 3 primeras plagas son llamadas de los azotes, de la sangre, de las ranas, de los insectos. Y ahora viene lo que se llama de las bestias salvajes. Se veían rodeados por fieras
el faraón estaba asombrado de ese tipo de bestias. No era ganado exactamente. Llegaban leones, osos, tigres, lobos, llegaban águilas, aves de rapiña, cuervos. Todavía venían unos insectos voladores grandes, abejas, mosquitos, avispas, reptiles, criaturas terrestres, escorpiones, serpientes. Por eso se llama de las bestias. Entonces dice que la gente temblaba. Aquí muchos también ya empezaban a volverse locos mal de la cabeza, de por sí las anteriores. Entonces las abejas empezaban a picar, las avispas, las serpientes a morder. Dice que había un terror tremendo lo que estaban viviendo los egipcios. Algunos hebreos les estaba tocando por su conducta, por su hipocresía, de que ya estaban también influenciándose con los egipcios. Entonces, si tú te influencias con el egipcio, entonces la plaga también a ti te toca. Si tú te influencias con un idólatra, hombre o mujer o práctica, una hermana me decía: pastor, dejé el trabajo. Le digo: ¿por qué? Porque de repente nos habla la directora, los maestros, y dice: vamos a hacer un círculo, y puso un objeto ahí y dijo: repite conmigo el nombre que yo diga. Entonces yo le dije: ¿sabe qué? Yo soy creyente, yo creo en Yahshua como mi Señor, yo voy a participar de esto. Esto no está establecido en el contacto de maestra, ¿verdad? Y yo no tengo por qué hacerlo. Esto ya no es lo normal, esto ya es algo espiritual y no válido. Pues si no lo practicas, si no quieres, te vas. Dijo: en este momento me voy. Amén. Por eso hablamos de que si le llegaba a algunos hebreos, porque ya habían adoptado, como vimos en la clase anterior, algunas prácticas sándwich. Nadie dijo: sí, pastor. Y así es ahora. Si nos empezamos a involucrar, empezar a influenciar con quien tiene plagas, con quien tiene espíritus malos o demonios, agárrese donde pueda. Una señorita me decía: pastor, un joven me pretende y es espiritista. Le digo: mira, háblale del Señor, trátalo, invítalo al templo, pero no salgas con él a solas. Mucho menos que te vaya a invitar a algún lugar o algo, nada. Y no platiques mucho, media hora, porque esa influencia, si tú no estás bien en oración, te puede ganar. Como dice la Escritura, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y no me hizo caso, empezó a salir, que el cafecito, que comer, que el cine. Por ahí le pone una pastillita, la lleva a su departamento y la viola. Y viene y me dice: me violó. Te dije. Pero no te puse una pistola, tú te dejaste engañar. Y llegó un momento que abusó de ti. Y entonces es obvio que el que participa también va a participar de lo malo. Y así sucedió con estos hebreos. Como ya estaban ahí muy egipcios, ¿verdad? Ya se sentían muy acá y algunos vestían, dice que había obras de teatro de lo que ellos tenían y ya hasta participaban, ya se sentían artistas los hebreos. Entonces algunas de estas plagas les tocaron a ellos por lo mismo. Y esto fue contra el demonio Ator, Tot, de Juti, Diuti, que representaban la diosa de la alegría, de la danza, la música y el amor. Había un dios que representaba por medio de una vaca, Pata. Otras representaciones del toro, también estaba el Hapi, repetía. Otros nombres, Ipet, el guardián de los pulmones, que se representaba por un toro.
pero no era un ganado en sí, eran animales salvajes. Esto, hermano, mucho cuidado. El Salmo 91 habla fácil ahí como de casi 20 tipos de demonios diferentes, pestilencia que anda en la oscuridad, saetas que vuelan de día y de noche. Y por ahí va mencionando ese salmo. Hay que leerlo cuando usted siente algo raro. El 91, el 23, el 46. Amén. Un demonio invita a otro, un demonio abre puertas a otro. De ahí que hay que tener cuidado. Y las prácticas fuera de lo que el Eterno nos enseña no deben ser por fuera de que, bueno, aquí estoy adentro con el Señor y por fuera estoy practicando, aparentando, estoy llevando otra vida, ¿no? Y se viene una plaga, empieza la economía a bajar, empieza la enfermedad. Habló una persona del Paso, Texas, y está viendo el canal, las predicaciones, y me decía: pastor, tengo 5 hijos o 9, no recuerdo. Nacho contestó, me pasó el recado, luego yo hablé con ella. Mi matrimonio estaba súper mal, con tantos hijos en la calle. Dice, y empecé a practicar las enseñanzas de usted. Y me empecé a ir para arriba. Estoy bien con mis hijos, mi esposo ya las escucha. ¿Cuánto decimos amén? Porque empezó a dejar las plagas. Llámele la plaga del enojo, del coraje, del odio, del resentimiento, de no leer, de no orar, la plaga de la flojera, la plaga del matriarcado, del machismo, la plaga de, vamos a ponerle nombres de eso que no ha dejado vencido, transformado, cambiado y que está latente, y que es esto y es lo otro y es aquello y no sale y no cambia. Amén. Por eso hay que ir relacionando para aplicar en nuestras vidas, porque ya pasamos el mar. Aleluya. El pueblo pasó el mar y se le dijo: no hay plagas para ustedes. Esas se quedaron en Egipto, pero el pueblo las volvió a buscar, las volvió a tener y volvió a vivirlas, ¿no? en este sentido. Luego viene la plaga de las pestes. Hay quien le llama de las úlceras también. Hay quien le llama que es una asociación de todo eso, de lo que ya había de la sangre por ahí, ranas muertas, cadáveres ahí echados a perder, de los insectos, de cadáveres de las fieras que lograron matar algunas, y de las fieras que mataron a algunos, ¿sí? Entonces empieza un olor, un aroma terrible que lloraban, que provocaba que los oídos se reventaran. El olor, la peste. Y curiosamente dice que los que más apestaban eran los animales impuros, los burros, que el olor que nadie soportaba era el del el negrito el que huele mal, orín, el zorrillo. ¿Usted sabe que el orín del zorrillo lo usan para las lociones? Y huele a kilómetros. Es la mejor loción. ¿Quiere? Yo le consigo para el aroma. Y el cerdo, el zorrillo y todos esos animales eran los que peor olían. Es normal, porque son animales impuros, que sus células no son compatibles con las células del humano. Por eso cuando alguien se corta una herida, una muela, ¿qué dicen los médicos, odontólogos, cirujanos? No comas carne de puerco ni de camarón. Los camarones, ¿cómo le llaman los camarones? Mariscos, comen todo el estiércol de los peces. Ese es el alimento.
Y sabe riquísimo el camarón, pero en la Biblia enseña que hay animales creados para comer y creados para limpiar el planeta. ¿Hay un sopilote? No, porque es animal creado para limpiar. Así es el puerco, creado para limpiar. Por eso genera mínimo 25 enfermedades. Colesterol, triglicéridos, estas lombrices que se van al cerebro, alta presión y bueno, un montonal, ¿no? Por lo mismo que las células solo afectan el organismo en ese sentido. Entonces la peste de todos esos animales, de que yo me estoy oliendo feo, varían de un demonio. ¿Usted alcanza a oler? No, yo lo percibo aquí y acá. De que atacan. A ver si lo veo. Duru shelo sit silika shalahatu wejeye. Dari shelika sit shelhalato fuera. Reza halendarika. En el nombre de Yahshua Maikalahato Rohala. Fuera diri shelokon darijele. Dari shelo diri bishalahati shele. Aleluya, Brishito Ramahalit Sheliha. Santo es tu nombre. Mire, cuando se profana un templo, en el tiempo de Hanukkah, el enemigo gana la guerra y profanaron el templo, sacrificaron cerdos. La profanación de un templo actualmente es cuando dentro del templo hay chismes, o aún en el patio, críticas, malos pensamientos, igual en casa, pleitos, todo eso contaminante moral y espiritual profana. Con todo respeto, sexo anal es profanación y violación a la mujer, y más si la mujer no lo desea, ¿no? Y por agradar al hombre, es un tipo de relación sexual animal. Como dice Santiago, animal, terrenal, diabólica. El ano es para defecar, punto. Pero hay impureza y provoca también enfermedad. Es muy fácil, se cae en una plaga de peste. Y con todo respeto, hay quien no se lava la boca en todo un día. Hay quien puede durar 3 días sin bañarse porque así está acostumbrado. Todo eso atrae pestilencia. A lo mejor la gente no se da cuenta. Yo conocí un varón, qué bárbaro, unas camisas, pero el cuello siempre almidonado y sus trajes y bien boleado y siempre. Y me decía, pastor, no era de aquí, era de otra iglesia. Y me buscaba y venía y fuimos a su casa. Súper sucia la casa, olía horrible, de eso que le hace así por todos lados, y la cama descendida y las sábanas negras claras, como quien dice grises oscuras, mugrosas. El baño ya ni le digo, le digo, pues con razón, le digo, ¿y por qué andas tan limpio, tan pulcro? Dice, bueno, mando a lavar la ropa y todo, pero ¿dice algún problema que no me bañe en una semana? No, digo, yo te puedo orar. No te puedo orar porque sé el tipo de demonio que se va a soltar ahorita. Y no es uno. Si el Señor me diera la vista espiritual, como a veces, yo estaría viendo aquí plagas de piojos, de moscas, de cucarachas. Pero hablo en el sentido espiritual también. Amén.
saque la ropa del ropero y lávela. ¿Para qué la tiene ahí? Bueno, quien la tenga, ¿no? Los trastes no los deje ni un día, no los deje de 2 días. La basura del bote se tiene que tirar de noche. Toda la basura en casa, de la cocina, del baño sanitario, haga su bolsita, aunque la tire hasta el otro día. Séllela bien. Si su bote no tiene tapa en el baño, todos los virus salen y se pegan en el cepillito de dientes. Póngale su protector al cepillo de dientes. Por eso estamos tan contaminados. Cambie las sábanas y el edredón de lana china o de la cochina y cámbielo cuando deba de ser. Cuando decimos amén, para que ninguna impureza. Si se levanta y va a desayunar hasta dentro de 2 horas, lávese la boca, aunque no coma todavía, y más si va a orar. Hay una enseñanza, por el lavado de manos, antes de y después de. Hasta ahora hay enseñanzas que dicen, antes lávate las manos y después lo sacaron de acá. Claro, si se para ya, que si no se para, se hace, con todo respeto, pues sí, ¿no? Pero hay mucha bendición en la higiene. Amén. Dime con quién andas y te diré quién eres. No hablo del amigo, no hablo del novio o la novia, no hablo del que vende droga y ten cuidado. Hablo de su alma y cuerpo. Y el alma, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y qué dice el alma? Pues sí, ora, pero con un cuerpo sucio. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces, va de la mano. Cuando empezamos a ver tanta purificación, empezamos a avanzar. Las plagas van quedando. Amén. Y luego viene la plaga de la del granizo. Y aquí hay algo tremendo. Porque ya con tanta plaga y todo, y el faraón seguía con eso, ¿verdad? El Señor le está diciendo, yo soy el amo único, yo controlo la naturaleza, los animales, lo puro, lo impuro. Y si Él quisiera, como Sodoma y Gomorra, mandaba un fuego exterminador, ¿no? Pero aquí el granizo no era así como hielo de agua. Hay una combinación de lo seco con húmedo y con fuego. Entonces la plaga del granizo trae fuego, agua, viento. Se escuchaban voces. Venía con polvo. Y uno dice granizo, pues pura agua. Aquí llega a llover granizo grande a veces. Y nos impactamos, nos asustamos, ¿no? Imagínense ese tipo de granizo, como con tipo fuego, y caía y salía algún fuego por ahí, y grande. Entonces, por eso hablaba yo, hasta dónde está la dureza de Faraón, hasta dónde estaba que el pueblo está como aquí, que quieren hacer un golpe de estado, una revolución, se mete en internet, y hay varios ahí aventándole al presidente, ¿verdad? Y que ya quítenlo y derróquenlo, ya el pueblo despierta. Y nos quieren despertar y despertar y despertar y despertar. Y entrevistaron a un obispo, e hice una mesa redonda de los mejores. Luego por allá hubo ese hombre Carlos Slim y piensan que porque él habló ya. Pero y el representante de la Iglesia Católica dijo: los templos están abiertos, ayudamos a la gente y estamos dispuestos, vamos a unirnos como mexicanos. Todo eso es excelente y que no haya violencia. Amén. Pero si a mí me preguntaran, yo les diría: tenemos un ejército poderoso que sabe hacer guerra espiritual. Ahí está la clave.
Hay que orar contra los demonios de odio que tiene Trump. No más. A él, bendícelo, Señor, libéralo. Que no le hagan daño a los mismos demonios. Pero ese demonio de odio contra los mexicanos, racista, y quién sabe cuántos tiene por ahí. Y contra esos demonios, no contra él, contra ellos. Es la guerra espiritual que el Señor está haciendo aquí, pero no de las plagas. Pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y como dicen, no compren nada del extranjero, en empresas y eso. Y una cantidad de ideas. Y alguien dice, pues yo ni tengo para estar comprando a cada rato en Sam's, en Walmart. Voy aquí al mercado de la 201 y ahí venden contrabando. Entonces, ¿qué hago? Y todo es chino. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde está lo mexicano? Entonces, las úlceras, otra plaga, el granizo, estamos hablando cómo son. Llegan langostas, luego de repente llega la plaga y las tinieblas, todo se oscurece. Solo tenían luz los cuartos de los hebreos. Van contra los demonios Isis, Nud, Hud, Nepto, Neb, Min, Menu, Ra. Y es una guerra espiritual tremenda, que de acuerdo a cada plaga representaba un dios o varios dioses. Langostas, Osiris, el dios de las cosechas, ¿no? Entonces imagínense llegar las langostas volando y otra vez a destruir todo lo poco que quedaba de lo sembrado. Y antes fueron ranas y piojos y moscas y la peste. Y vaya que esa peste era un chamuco porque se fue. Amén. Entonces la plaga va por desobediencia, la plaga llega por dureza, la plaga llega porque tienen esclavos. Usted sabe que la esclavitud es uno de los pecados más grandes. Si usted tiene una persona que le está sirviendo en casa, muchas roban, pero no la trate como un animalito, un esclavo. Dele del mismo alimento, no del que quedó ayer y usted come el de hoy. No, siéntelo en la mesa, siéntela. Es que luego se aprovechan, se les sube, no tienen educación. Y bueno, yo entiendo todo eso, ¿no? En lo más posible tratarles como personas, no como esclavos. ¿Cuándo decimos amén? Dificilísimo, ¿verdad? Porque aparte que me está robando y la soporto porque no encuentro quién, pues ya guardé todo, ya me voy a robar más, ¿no? Y ahí la tengo. Pero darle un lugar como si fuera de la familia, cuando es el sirviente, pues cuesta trabajo. Pero la esclavitud está en la Escritura, bien marcadita, que no. Por eso tenía una esclavitud tremenda el pueblo de Israel. El Señor viene a liberar a los esclavos, viene a romper yugos, a deshacer plagas, a destruir ataduras, aleluya, a dar libertad a los oprimidos. Amén. Entonces nosotros, o en el trabajo tiene a alguien y lo trata así tan mal y de una manera tan déspota, también cuesta trabajo los trabajadores, empleados, ¿no? Como sea, no es fácil. El familiar que a lo mejor no trabaja, no hace nada y todo floja, todo buena para nada, no va a solucionar nada gritando, ni enojándose, ni ofendiendo, nada. Hay que buscar otros medios, aleluya. Pero no hay que esclavizar a la gente de ninguna manera, moralmente, de palabras, ¿sí? La langosta arrasaba con frutas, hojas, hierba, todo quitaba. Decía que le quitaban los panales a las abejas, destructoras. Luego dice, igual como todas las demás plagas, llegaban a las camas las langostas,
se metían, se amontonaban. Llegó un momento en que no había por dónde caminar, porque cubrían el camino, como quien dice, la carretera, el camino lo cubrían, y luego el olor que soltaban, entre el olor de las ranas vivas y luego muertas, de las fieras que mataron y muertas, de los cadáveres de tantos que ya habían muertos por todo lo que estamos hablando, de piojos de la sangre. Imagínense el panorama, hermano. Cualquier película de ciencia ficción actual se queda corta. Qué fin del mundo, y que el año 2000 y no pasó nada, gracias a Dios, amén. Y 10,000 películas que los zombies se quedan chiquitos a comparación de las langostas. Ahí salen todos y son tan lentos que los matan, y a cada rato, y el problema es que son como plaga, son muchos. Ahorita hay muchos zombies llamados nini. ¿Sabe qué es eso de nini? Que ni trabajan, ni estudian, ni comen, ni duermen, ni nada más están ahí de nini. Eso dice la sociedad. El hecho es que la plaga de la oscuridad viene, entonces todo se pone oscuro. Pero no era una oscuridad que apaga la luz, no, era una oscuridad de tiniebla pesada, una oscuridad que no podían ver, ¿verdad? Que no había un rayito de luz por ahí, que no había manera de encender una luz de las que ocupaban en ese tiempo, porque la misma oscuridad la apagaba. Sin embargo, los hebreos tenían luz en sus casas. Había ídolos que tenían con su luz, como hoy en día, veladoras, y no podían mantenerse con esa luz. O sea que los primeros 3 días, que caminaban prácticamente como gatos o lagartijas en el suelo, para poder medio dirigirse y llegar a otro lugar. Hermano, a nosotros se va la luz, le puede dar miedo, y bueno, hay muchos medios hoy, lámparas, velas, cerillos, ¿no? Pero de alguna manera y forma, si usted va a un pueblito, por ejemplo, pueblito, y apaga la luz, ¿es la misma oscuridad que la recámara de su casa? ¿Verdad que no? Es una oscuridad pesada. Hay una enseñanza, y esto es también para su casa. Nunca, y menos si duerme solo, sola, duerma con todo oscuro. Ya ve que hay unos enchufes ahí con una lucecita. Tiene que haber una luz mínima. Los demonios se mueven más en lo oscuro. Cuando hay una luz, se les debilita un poco. El color lila, violeta, morado, los demonios no lo soportan. Compre su enedrón, sus sabanitas lilas, moradas. Compre el color que quiera, pero puede poner una encima de las otras. Compre sus calcetines morados, sus chones lilas, su playera violeta, lila, morado. Cuando sientas sombras, cambie la cama de posición. No use el mismo perfume. Si está muy acostumbrada a 1 o 2, cámbiale a unos 5 o 6, porque por el olor del perfume también lo siguen. Amén. Aunque usted no lo crea. Entonces las plagas de oscuridad son 3 días de plagas de oscuridad. Llegó un momento que la misma oscuridad los tenía como engarrotados, ¿verdad? Y era tan pesada que no podían moverse. No solo afectó no luz. Dice un dicho por ahí, creo que lo dijo Albert Einstein, que en sí la oscuridad no existe, sino que si hay oscuridad es por falta de luz. Interprételo. Entonces los engarrotaba,
como que los congelaba la oscuridad. Muchos murieron de miedo, de temor. Y ahí quedaron. Hermano, la oscuridad es muerte. Y la oscuridad provoca muerte. Y provoca lo que se llama el suicidio. Espíritu de oscuridad. Y finalmente llega la última plaga. Ya dijimos contra qué demonios, lo hice de corrido por el tiempo. La plaga 10 es contra el demonio Anubis y Ampu. Otros más que andaban ahí muy fuertes como Osiris, Azar, dioses de la fertilidad. Aquí viene lo fuertísimo, porque el dios máximo de los egipcios era un carnero, era un cordero. El cordero es el macho joven y carnero ya es el muy viejo. En la de otra manada la oveja es la hembra, y el cordero es el macho. Por eso es que el cordero, la iglesia, la esposa, las ovejas somos nosotros. Amén. Y cuando ven o escuchan, cuando todavía estaba la plaga de las tinieblas, le dice Moisés a Faraón: oye, lo que viene ya es muy fuerte. Todos los primeros nacidos, primogénitos de animales e hijos van a morir. Y el mismo Faraón era un primogénito, tenía a su hijo primogénito. Para poder ser rey tenía que ser primogénito, obvio, hijo de rey. Entonces, y luego ven que le están dando al que representaba a su Dios máximo. Eso es lo que lo hablando. A veces que las cosas no llegan a nosotros, llegan al hijo, o llegan al ser querido, o llega el trabajo, o llega de alguna manera. Hermano, hay que ceder, hay que ponernos blanditos, hay que bajarle rayitas. Aleluya. No hay que forzar, hay que tener la humildad de reconocer: sí, es cierto, estoy mal, hice mal, lo voy a corregir. Amén. Dejen de odiar, hay que perdonar. No sé, a lo mejor le han pasado cosas terribles, violaciones de niño, joven, le quitaron su herencia, le quitaron una casa. Son cosas dificilísimas de perdonar, de olvidar, y créanmelo, tratamos de entender. Pero si eso, la persona lo sigue moviendo y manejando, se sigue matando o suicidando. Somos hijos del Eterno. Amén. Y aquí quería el Faraón todavía repeló un poco y decía: yo soy Dios. Pero en el grito que dijo: vengan a mí, ya no supo qué decir, porque sus dioses estaban derrotados. Entonces ya no tenía a quién acudir. Ya no, porque estos dioses representaban otros mismos dioses, legiones. Pero los dioses cabeza, principados, eran estos, los derrotados. Entonces Faraón ya no se vio desarmado, como dicen, incompetente, debilitado, derrotado. Dijo: ya no, los brujos no la hacen, los demonios han sido derrotados, y ahora los primogénitos. Y no, entonces tienen que hacer el sacrificio el pueblo de Israel. Y todo animal sacrificado, la sangre era untado en la puerta de las casas. Una postura dice que era el nombre del Eterno, Yom Hei Bob Hei, y otros dicen que era solamente la Hei, y todavía una tercera dice que solamente la Yud con sangre. De la manera que haya sido. Entonces dice el ángel de la muerte, donde veía la señal de la cruz, no entraba y no mataba, pero donde no había, entraba y mataba. Todas las plagas entraron a las casas, todas. Y una plaga le da fuerza y abre puertas a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra.
hay que clamar a la sangre del Cordero. Amén. Hay que valorar el sacrificio del Eterno. Hay que vivir en la presencia del Señor Yahshua. Hay que agradecerle que murió y resucitó por nosotros. Se nos olvida, casi no se hace. Hay que vivir la salvación que Él nos ha dado, una verdadera transformación, para que la plaga de la muerte no nos toque y no toque a los nuestros. A veces que dicen, ¿por qué se murió el niño? Tenía 10 años, 11. A veces que estaban destinados a vivir eso. A veces que el Señor nos presta para que uno corrija. No corriges. Yo te lo envié para corregir y no corriges. Me lo llevo. Solo para eso te mandé un niño o una niña. ¿No? Es fuerte. Otro menos a los 20 años, 30 años. Mueren antes de tiempo. Puede ser que son almas que andan por ahí. Nosotros vemos almas a veces o para arriba o para abajo, pero ahí hay algunas. Entonces digo, no vamos a platicar tampoco. Hay cosas raras. La muerte en parte encierra un misterio. Hay que creer en la reencarnación. Walt Disney, el productor de dibujos animados multimillonario, muere, pero actualmente está en una cámara de temperatura baja, en donde su cuerpo, no sé qué tratamiento, por el hielo no se pudre, putrefacta, y está conservado ahí. ¿Por qué? Y así no sé cuántos hay, porque creían en el avance de la ciencia para cuando con el tiempo ya pudieran resucitar, conservarían su cuerpo por modo de congelamiento. Si usted no lo sabe, ya hay clonaciones. Y hay unas de situaciones que por la muerte, y hay quien le tiene miedo a la muerte, y cuando está la enfermedad crítica, cuando ya tiene de 80 para arriba, la persona puede estar pensando y con miedo me voy a morir. Cuando le amenazan, cuando muchas cosas, pero la oscuridad, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y la luz sí prevalece contra la oscuridad. Amén. Sangre, la marca del Cordero la tenemos, pero hay que avivarla para que salga poder, hay que avivarla para que salga pureza, hay que avivarla para no caer en las plagas de la oscuridad y nos lleve a la muerte, como en el caso de los primogénitos. Fue lo único que quedó. Ya este faraón ya no pudo más, ya tuvo que ceder cuando vio que el ángel de la muerte empezó a pasar y cómo estaba matando a los primogénitos, niños primogénitos de los animalitos. Y concluyendo, queda establecido por medio de esa guerra espiritual, plagas y todo, que Él es el creador del universo, que dividió las aguas para que se viera la tierra en seco, que Él es el que puso agua a la tierra, que dividió la luz para Israel y la oscuridad para los egipcios. 2, que Él es el que supervisa y gobierna todos los pueblos, toda la gente, que pareciera que no nos oye a veces, y que Él va a permitir la plaga a la medida de la maldad, y que nosotros somos creadores de plagas. Hubo egipcios que se ahogaron con paja, con tierra de ladrillos que caían las bardas, porque es lo que le daban a los hebreos como esclavos, a fabricar ladrillos con paja y para las construcciones. Ahí nace una frase de medida a medida o medida por medida. Hubo hebreos que se burlaban de los egipcios y cayeron inmediatamente fulminados y muertos, porque aun cuando nuestro enemigo esté sufriendo, no debemos burlarnos. Son enemigos buenos, tenemos la victoria.
Pero no es burlarse, hay que respetar. Está bien, ya le dimos al demonio. A ver, demonio, ya no puedes contra mí. A ver, preséntate. No, pues sí va a llegar, pero no contra mí. Va contra el que está al lado, que es débil y que usted ama. No rete, si no tienen por qué retar. Pues hay que correrlos. El otro punto es que se entienda que no hay nadie como Él, que Él tiene el poder sobre la hechicería, sobre los fenómenos naturales, ciclones, todo eso, no hay problema. Que Él es eterno, que Él es el Dios por sobre todos los dioses, sobre todos los reyes. Amén. Y que el pueblo es uno. Habla finalmente de que los hebreos que andaban ahí medio de falsones por las influencias egipcias y que algunas plagas les empezaban a tocar, que otros murieron porque se burlaban de los egipcios y todo, y que algunos reconocieron que habían estado adorando dioses egipcios y practicando cosas que no. Moisés les dijo: declaren en diario 7 veces el Shema, en lo que acaban las plagas y en lo que salimos, y eso les va a limpiar de pecados. Como decimos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Malchut Leolam Vaed. Estamos declarando que Él es uno y que no hay más. Y decir uno es todopoderoso. Nos enlazamos por uno de la fe con Él. Esa presencia poderosa, hay que creerlo. Nos enganchamos, nos unimos, por eso hay que estarlo declarando. Se activa la frase de que Él es uno y todopoderoso. El Señor no es, bendito sea su nombre, lo bendecimos. Dice: bendito el que reina, es rey. Amén. Y en esa oración tan frase viene un poder tremendo de protección. Entonces, cuando estaban las plagas, unos para salvar la vida y otros para protección, y se le dijo al pueblo: declaren el Shema mientras están las plagas. El Shema no fue una revelación hasta donde lo encontramos, como el diezmo no fue como una obligación mosaica de Moisés, desde Abraham, que le dio a Melquisedec, y que Jacob dijo: de todo lo que me des te daré el 10 en la gracia y en la ley. Amén. Y el Shema, desde que Isaac está bendiciendo, se lo enseña y se lo revela. Y la segunda parte es en silencio. Dice, le pregunta Jacob a Isaac: porque ¿cuál era tu declaración? Le dice: el Señor, nuestro Elohim, el Señor uno es. Y luego le dice: Baruch Shem Kavod Malchut Leolam Vaed. Bendito es su nombre para siempre. Dice en silencio, bajito, dentro de la enseñanza. Porque a veces que cuando la bendición no se dice como debe de ser, el demonio la vuelve maldición. O sea, queremos ser bendecidos con una vida que nosotros no estamos provocando maldición, no se da. Tenemos que nosotros entrar en una bendición. Y Shema, por eso en la guerra, por eso cuando Hitler, todos los judíos en el monte quedan quemados vivos, lo último que escuchaban cuando se escuchaba que eran hornos era Shema. Antes de que los fusilaran, empezaban a declarar el Shema. El canto que entonaban era Shema, y siempre para ellos era eso, la unidad con el Eterno contra todo tipo de plagas. Le damos un aplauso al Eterno. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Pónganse en pie, repita conmigo. Hágalo con fe. Padre, te damos las gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor. Si hubiera un tipo de plaga en nuestras vidas
en nuestro hogar, en nuestra familia, a erradicarlas, sean estas quitadas, y ayúdanos a no abrir puertas para que alguna plaga del tipo que sea afecte nuestra vida. Gracias por tu poder, por tu misericordia. Bendito sea tu nombre, en Yeshua Adonai. Amén.